Aló. Buenas noches, hermanos. Vamos a comenzar el estudio de hoy y les voy a pedir a mi hermano Sergito que comience con una oración. Padre, gracias por este tiempo que tú permites que podamos estar reunidos en tu nombre, Padre. Te pedimos que este ciclo que comenzamos en este día miércoles, Padre, para aprender de ti, Señor, escuchar tu voz y ciertamente poder cuidar tu doctrina, Señor, y ser una iglesia conforme a tu corazón. Padre Santo, enséñanos, Señor, derriba todo aquello que no te agrada, Padre, y que toda tu enseñanza la podemos poner en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, tal como decía Sergito en su oración, comenzamos un nuevo ciclo de estudios que se llama Nuestra Iglesia conforme al modelo de Dios. Y es importante esto porque ya vamos a dar las generalidades, porque es absolutamente necesario y sano revisarnos cada cierto tiempo respecto a nosotros como iglesia, a la doctrina, si estamos todavía bien en el camino y sobre todo, ¿no es cierto?, para no olvidar el camino y sobre todo la enseñanza que Dios nos está dando, que es la que siempre debe permanecer. Recuerde que hoy día nosotros estamos bombardeados con muchísimos autores, videos y una serie de otras cosas, algunos muy buenos, otros no tanto y otros definitivamente muy malos. Y en general el pueblo de Dios consume mucho, digamos, de muchos lugares. Entonces, una de las cosas que también es importante que nosotros le demos prioridad a lo que estamos aprendiendo en nuestra iglesia, porque finalmente es la responsabilidad nuestra, la pertenencia a nuestra iglesia es la responsabilidad nuestra, el poder mantenernos en la doctrina de la iglesia. Ahora, cuando decimos nuestra iglesia conforme al modelo de Dios, significa que hay un modelo que Dios ha establecido como base para la iglesia cristiana en general. Vale decir, toda iglesia cristiana del mundo debiéramos tener la misma base. Pudieran haber variantes respecto a la forma, al estilo, en fin, a otros aspectos, pero la base no debiera ser distinta. Ahora, desgraciadamente, la base muchas veces es distinta, ¿ya? Vamos a leer Efesios 1, capítulo 15 al 23, como texto de introducción. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ya, entonces vemos ese pasaje, esa porción introductoria que es bastante extensa, pero una de las cosas que resalta es justamente que Pablo siempre está hablando aquí en plural, porque está hablando a la iglesia, a los hermanos en plural. Y lo primero que dice es que él le da gracias al Señor y está gozoso, estoy parafraseando, porque él sigue escuchando de la fe, del amor
que se tienen los unos a los otros. Y ese es un rasgo fundamental de la iglesia conforme al modelo de Dios, ¿no es cierto? Fe y amor. Y también dice, ¿no es cierto?, que habla de sabiduría, que ruega para que el Señor nos dé y nos siga dando espíritu de sabiduría. Versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todos los elementos que se encuentran en lo que Pablo está describiendo son elementos que no pueden estar separados. El amor, la fe, pero no solo el amor y la fe, sino que también la sabiduría, el conocimiento, el aprendizaje, el entendimiento, porque esa es la forma en que podemos conocer las riquezas de gloria de nuestro Señor. Y dice claramente en el versículo 22, que sometió, después de exaltar la persona de nuestro Señor Jesucristo, de ubicarlo como aquel que es en todo y por sobre todo, dice que sometió todas las cosas bajo sus pies, los pies de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, la posición de la iglesia para el Señor es preeminente, absolutamente preeminente, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, es su cuerpo. Cristo es la cabeza, ¿no es cierto? Este concepto de plenitud es lo que nosotros como iglesia debemos proyectar. ¿Por qué? Porque el mundo no ve a Cristo, no ve a la cabeza, por así decirlo, pero ve al cuerpo. Y el cuerpo tiene que obrar conforme a la cabeza para que, en definitiva, el mundo pueda ver esa plenitud de Cristo a través de la fe, el amor los unos a los otros, el conocimiento, el entendimiento, la transformación, la aplicación, todo lo que dice que es parte de este concepto de plenitud. Y entonces, esa es la razón de este estudio, de poder evaluarnos permanentemente en forma individual, pero también en forma congregacional. Tu examen personal, mi examen personal, tiene que ser en función también del cuerpo, ¿ya? Entonces, esto es muy importante porque no se habla de una individualidad, ¿no es cierto?, sino que se habla de una pluralidad, pero la pluralidad se construye en base a la individualidad de cada uno de nosotros, no al individualismo, sino que a cada uno de nosotros es responsable de examinarse y de permitir que el Espíritu Santo haga la obra de santificación. Bueno, la introducción. El propósito de este estudio es reafirmar las bases bíblicas de la iglesia en general. Como lo dije, ¿no es cierto?, debiera haber un cimiento común. Y de la nuestra en particular, a fin de revisar, esto también es importante, revisar, examinar las diferentes doctrinas relacionadas con el funcionamiento, desarrollo y proyección de nuestra iglesia. Debemos revisar si la doctrina se mantiene sana, ¿no es cierto? Si seguimos caminando en el camino de Dios, si seguimos ajustados a la enseñanza de Dios, si no se ha introducido algún tipo de enseñanza o doctrina dentro de la iglesia que pudiera afectar al cuerpo finalmente. Entonces, este concepto de examen lo vemos a lo largo de toda la Escritura y vamos a leer Proverbios capítulo 4, versículo 26. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Ya, examina la senda de tus pies, ¿no es cierto? El hebreo es un idioma escaso en palabras, por lo tanto tiene que ser muy rico en figuras. Entonces, examina la senda de tus pies. Es una figura literaria, pero está hablando en términos espirituales, ¿no es cierto? Tu camino, ¿ya? Por favor, Sergito. Examina la senda de tus pies. Individualmente, examina la senda de tus pies. Cada uno de nosotros debe hacer un examen permanentemente. ¿En qué estamos? ¿Dónde estamos? Esa es una responsabilidad nuestra de forma diaria, permanente, para evitar, porque en la medida que nosotros comenzamos a soltar la rienda, comenzamos a dejar de examinarnos, empezamos a desviarnos, inevitablemente. Y todos tus caminos sean rectos. Todos tus caminos sean rectos. Y ese todos tus caminos se refiere a todas las actividades que tú puedes realizar, laborales, familiares, las que sean. Examínalas, ¿no es cierto? Examínalas. 2 Corintios 13:5.
2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Claro, entonces un cristiano verdadero debe examinarse permanentemente, ¿no es cierto? Debe examinarse permanentemente y si tiene a Cristo en su vida, en su corazón, como decimos, claro, el Espíritu Santo nos va a mostrar esas áreas donde es preciso que el Espíritu trabaje, pero tenemos que hacer un examen honesto delante de Dios, porque no sacamos nada con mentirnos a nosotros mismos o compararnos con otros o culpar a otros por nuestra espiritualidad mala, ¿ya? Entonces, no, un examen genuino, un examen honesto, ¿no es cierto? Si estamos en la fe, eso va a ocurrir. Si Cristo no está en nosotros, no va a ocurrir. No va a ocurrir y va a ser algo permanente, porque una cosa es la inmadurez, pero otra cosa es que no se ha convertido. Una persona que permanentemente justifica su pecaminosidad, su falta de rigurosidad, su falta de espiritualidad, ciertamente no podríamos decir que el Espíritu habita en él por el fruto, nada más que por el fruto. ¿Ya? 1 Tesalonicenses 5:21. Examinadlo todo, retened lo bueno. Ya. Ese pasaje está relacionado con un aspecto específico doctrinal, pero usa la palabra examinar. ¿Por qué? Porque nosotros examinamos y podemos retener lo bueno en la medida que estemos en la fe, ¿no es cierto? Porque el examen que está demandando aquí el Señor es un examen espiritual, siempre espiritual. Entonces, retenemos lo bueno. A veces nosotros podemos creer que lo que retenemos es lo bueno, pero si no estamos enchufados con Dios, si no estamos caminando con Dios, si no estamos siendo transformados por Dios, si el Espíritu Santo no opera en nosotros, entonces es probable que lo que nosotros consideremos bueno no lo sea. Es muy probable, ¿ya? Porque un cristiano aprende eso, aprende que su forma de ver la vida no es correcta. Yo no tengo una filosofía de vida. Yo tengo la filosofía de vida o la forma de vida de Dios. Las cosas las vemos a través de la mente de Dios, a la mente de Cristo. Cuando decimos una filosofía de vida, bueno, puede decir, mira, yo en realidad tengo una forma de vivir, me levanto a tal hora, tengo una rutina. Sí, tengo un pensamiento a lo mejor en esta área. Pero cuando estamos hablando de las cosas esenciales, nosotros no tenemos una filosofía propia, porque en realidad ni siquiera el mundo la tiene la filosofía del diablo. Porque el príncipe de la potestad del aire es el que gobierna. Toda idea que los seres humanos tengan acerca de la forma de vida o la filosofía de vida proviene de Satanás. Y no en un concepto de lo que se conoce burdamente como el satanismo, no, sino que todo lo que niega a Dios, aún aquel humanismo que pareciera tan caritativo muchas veces, no es de Dios, ¿ya? El cristiano debe ser humanitario, pero no humanista. Son dos cosas distintas. El humanismo es una forma de ver la vida sin Dios, a través del lente humano, de mi filosofía de vida, de mi concepción de las cosas. Entonces, esto es muy importante, porque el humanismo, las filosofías, falsas doctrinas, permanentemente van a estar intentando socavar la iglesia. Esta y cualquiera que quiera sujetarse a la verdad, ¿ya? Y por lo tanto debemos revisar la doctrina de la iglesia, debemos revisarnos primero nosotros, debemos revisar lo que estamos enseñando, debemos revisar lo que estamos aprendiendo, debemos tener permanentemente un sentido de revisión, ¿no es cierto? No de crítica, de revisión para corrección, ¿no es cierto? O para mejorar algo, pero la doctrina es una sola, ¿no es cierto? Y tenemos que nosotros mantenernos en ella.
¿Ya? Entonces, revisarlo. Ahora, ¿qué temas vamos a tratar? Vale decir, en qué nos vamos a entretener gran parte de todo este año y probablemente la mitad del próximo año. ¿Ya? Lo primero es que tenemos que definir lo que es la iglesia. ¿Ya? ¿Qué es lo que es la iglesia? Los propósitos de la iglesia. Esto es muy importante, establecer los propósitos de la iglesia. ¿Por qué? Porque hoy en día se introducen muchos propósitos que no son propósitos de la iglesia. La iglesia no tiene como propósito terminar con la pobreza del mundo. Tenemos que ayudar a los pobres, por supuesto, y tener caridad, pero la iglesia no, el propósito no es cambiar los sistemas de gobierno. La iglesia no tiene el propósito de aliarse con la política, porque Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. ¿Se entiende? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No podemos abrazar los propósitos del mundo. Apareció hace un par de años atrás en los Estados Unidos una, entre comillas, doctrina, una doctrina, especie de doctrina social, que peleaba por los derechos de los trabajadores. La iglesia no tiene ese propósito. ¿Se entiende? No es propósito, esto no es luchar por los sindicatos ni por la justicia civil. No, ese no es propósito de la iglesia. Jesús no hizo nada de eso. La iglesia primitiva no hizo nada de eso. ¿Qué podemos esperar del mundo? Nosotros debemos influir en cada medio donde nos encontramos. Pero no es propósito de la iglesia. Eso no significa que nosotros reclamemos algo justo, ¿no es cierto?, en un momento determinado, ya sea laboralmente, socialmente, lo que sea. Porque así como tenemos deberes como ciudadanos, también tenemos derechos. Pero otra cosa es establecer a la iglesia como un ente transformador de la sociedad en que vivimos. No. La iglesia no transforma la sociedad, la iglesia transforma individuos. Esta sociedad está podrida y se seguirá podrida o pudrir o podrir. Podrida. Bueno, está igual zona. Y va a estar peor. ¿Ya? Va a estar peor. ¿Se entiende? Mire, es que nosotros debiéramos ir allá, y nosotros debiéramos ir a la moneda y reclamar por la ley de aborto. No. ¿Tú crees? Si Dios no son los propósitos de la iglesia. ¿O ustedes creen que en la época de Jesús no se abortaban niños? ¿Significa eso que nosotros estamos de acuerdo? Por supuesto que no. ¿Significa que podemos ejercer un voto en un momento determinado, una opinión, una reflexión al respecto? Claro. ¿Se entiende, no es cierto? Bien. La pertenencia a la iglesia local. Eso es fundamental. Y dentro del punto 3, que es la pertenencia a la iglesia local, vamos a estudiar quién es un cristiano, bajo una definición bíblica. Por lo tanto, después de que entiendo qué es un cristiano, puedo entender el mandato de ser parte de una iglesia local, porque a veces nosotros le pedimos a personas que se hagan parte de una iglesia local sin ser cristianos. ¿Ya? Dentro del concepto de pertenencia, también las prácticas en la iglesia local. Esto es lo que la iglesia local practica: bautismo, cena del Señor, evangelismo, discipulado, ministerios establecidos, niños, mujeres, varones, compromisos económicos, ofrenda y misiones. Eso es básicamente lo que es o los conceptos prácticos del funcionamiento de la iglesia. ¿Ya? Los dones espirituales en el seno de la iglesia. El día domingo estamos viendo, porque nos corresponde en el capítulo 12 romano, tratar esos dones que aparecen ahí, pero obviamente es una pincelada y la idea aquí es poder tratarlos en mayor profundidad para que los podamos entender mucho mejor. Gobierno y autoridad espiritual en la iglesia. Recuerden, gobierno tiene que ver con administración, con autoridad espiritual. No olvides, autoridad espiritual. La iglesia no es jerárquica, pero hay un concepto de autoridad espiritual. ¿Ya? El funcionamiento práctico de una iglesia. Teología sistemática y teología bíblica en el estudio. ¿Ya? Tomar lo que es la teología sistemática y lo que es la teología bíblica como una forma de
estudiar la Escritura. Nosotros, por ejemplo, la teología sistemática, tenemos que definir los grandes temas. Por ejemplo, la doctrina de Dios. ¿Quién es Dios? Y cuando hablamos de doctrinas sistemáticas, vale decir que recorremos toda la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis para construir la definición bíblica de Dios. ¿Ya? La doctrina del pecado, la doctrina de Jesús, la doctrina del Espíritu Santo y la doctrina de los demonios, la doctrina de Satanás. ¿Qué es lo que dice la Biblia de eso? Para que nosotros tengamos la información bíblica y de esa manera no tengamos espacio a especular, mira, yo creo que no, o yo pienso que los demonios, o yo pienso que esto no. ¿Ok? Entonces, esos 8 puntos son los que Dios mediante vamos a tratar en este estudio, Nuestra Iglesia conforme al corazón de Dios. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿A dónde, hija? ¿Cuál? ¿Ya? Ay, acá. 5. Es que el 5 es de mala suerte, no lo colocamos. No. Sí. Sí, 7. Sí, el número perfecto. Perfecto. ¿Verdad que no es pizarra? Casi le embarro. Bien. Bueno, el pastor está ¿dónde está el pastor? En España. Compramos otra tele. ¿Ah? Sí, pero por eso es que dijimos que es una revisión de esto. Vamos a hacer una mayor profundidad en esto. Esto sigue igual. Y en esto. Los propósitos de la iglesia. ¿Ya? Recuerde, cada cierto tiempo, esto lo hicimos más o menos hace 4 años atrás. 4 o 5 años atrás. 2019. Ya. Claro. Correcto. ¿Ya? Bien. Hoy día comenzamos con la definición de la iglesia. Primero hacemos una definición de carácter general, ¿no es cierto? Y después tenemos una definición teológica de lo que es la iglesia. Por supuesto que es la palabra eclesía. Ahora, la palabra eclesía siempre se usa y se usaba en el griego koiné, que es el griego que mayoritariamente está escrito en el Nuevo Testamento, y era en términos genéricos asamblea. Podría ser una asamblea de una comarca, de una familia política, militar, lo que fuera. Pero a partir de este pasaje, en Hechos 11, 24 al 26, vamos a ver que por primera vez se va a asociar iglesia con cristiano, ¿ya? Y desde este momento, la iglesia va a tener un uso casi exclusivo en relación a los cristianos, ¿ya? Antes de eso, siempre se usó de forma genérica. Hechos 11, 24 al 26. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía. Entonces, en Antioquía, lo que está diciendo antes, dice que fueron a la asamblea, ¿no es cierto? Pero cuando se les llama por primera vez cristianos en Antioquía, desde ese momento se asoció asamblea y cristianos, o iglesia y cristianos, como casi exclusivo de ellos, de nosotros, ¿ya? Antes, como dije, era una cosa genérica, pero a partir de ese momento se usó exclusivamente para la asamblea de cristianos, el término iglesia, ¿ya? El término iglesia. Pero iglesia, obviamente, somos las personas, en la asamblea, no el edificio. Por eso es que nosotros debemos tener una definición teológica de iglesia, y la tenemos que definir a partir de quienes la constituimos, ¿no es cierto? Y una iglesia
es la reunión y asamblea de aquellos que han sido efectivamente y unilateralmente llamados, salvados y redimidos por Cristo, aquellos que han sido transferidos del reino de las tinieblas al reino de Cristo para que sean ciudadanos del cielo. ¿Ya? Me quedó bonita la definición. ¿Ya? Entonces, es la reunión y asamblea de aquellos que han sido efectivamente y unilateralmente. ¿Por qué es importante unilateralmente? ¿Cómo? Correcto, ¿no es cierto? Porque es Él quien nos eligió. Nosotros no lo elegimos a Él. En el plano horizontal, yo hice una decisión, y es cierto. Pero en el plano vertical, Él me eligió. ¿Ya? Y eso, por supuesto, es importante, y lo vamos a ver. Romanos 8, 28, es hasta el 30. Por favor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y todo ese pasaje, ¿no es cierto?, sigue hablando en el mismo sentido. Y dice en el versículo 28, a los que aman a Dios, estos son a los que conforme a sus propósitos son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, fueron hechos conforme a su Hijo. Y a los que predestinó, a estos también otra vez llamó. Y a los que llamó, otra vez, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, una iglesia es la asamblea, la reunión de aquellos que han sido soberana y unilateralmente llamados por Dios. Pablo dice en la carta a los Corintios, les rogamos, reconcíliense con Dios. Y es así como nosotros debemos predicar, porque no sabemos quiénes son realmente ovejas de Dios, ¿no es cierto? Pero sabemos que quienes responden al llamado, aunque responden efectivamente, esa respuesta es porque Dios los ha llamado. ¿Ya? Eso es fundamental. Colosenses 1, 12 al 14. A ver, Colosenses. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Romanos nos decía la unilateralidad de la elección, ¿no es cierto? Y aquí nos dice y nos enseña Colosenses la unilateralidad de la acción, de lo que Dios hizo una vez que nos eligió. Primero nos hizo aptos para participar de la herencia de Dios. Él nos hizo aptos, nosotros no nos hicimos aptos, nosotros no ganamos eso. El cual nos ha librado, Él nos libró. En Romanos dice que nos eligió, acá dice que nos eligió, nos hace aptos para participar de la herencia de los santos en luz, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado. Todo lo hace Él, se dan cuenta, no aparecemos nosotros, nunca. Y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien, en su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, tenemos redención, no en otro. Todo es de Él y para Él. Él nos elige y Él hace la obra de hacernos aptos, la obra de librarnos, la obra de trasladarnos y la obra de redimirnos. ¿Ya? Ese es un hijo de Dios, alguien que solamente ha sido un ente pasivo en todo el proceso de la salvación.
Otra cosa es el proceso de la santificación. Pero no puede haber santificación si no hay verdadera salvación. ¿Ya? 1 Timoteo 3:15. Perdón, 14 y 15, Sergito. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ya. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué debemos hacer nosotros? Para que si tardo sepas cómo debes conducir. Él nos salvó, Él hizo la obra en nosotros y ahora nos ha capacitado para conducirnos como corresponde, ¿no es cierto? Como se debe en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Fíjense, eso es uno de los propósitos fundamentales de la iglesia, ser columna y baluarte. ¿Qué significa baluarte? Es como el estandarte, es como lo que representa. Nosotros deberíamos representar esa verdad. Por eso es tan fundamental lo que nosotros aprendemos, lo que nosotros enseñamos y nuestro apego irrestricto a la Escritura, bien interpretada y bien enseñada. Porque eso es lo que tiene que reflejar la iglesia, ser columna y baluarte de la verdad. El único lugar donde un ser humano, cualquiera sea, ¿no es cierto?, va a encontrar la verdad, debiera ser y debe ser en la iglesia. ¿Pasa eso? En la mayoría de las veces, por desgracia, no. Encuentra cualquier cosa. ¿Ya? Entonces, esa es la importancia. Columna y baluarte de la verdad. Ahora, y una visión de la iglesia futura está en Apocalipsis 19. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ya. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Ya. Recuerde que la cena de las bodas del Cordero no va a ser en el cielo, va a ser en la tierra, en el milenio. Es el banquete de bodas que dice la Biblia también, ¿no es cierto? En el cielo, cuando nosotros seamos arrebatados, vamos al cielo y eso constituye la unión propiamente tal con Cristo, la unión con Cristo como marido y mujer, como esposo, esposa, y después de eso, que se acuerdan en la boda judía, constituía una ceremonia más bien privada, de ahí se vuelve, después al séptimo año, al final de la tribulación, para entrar al banquete de bodas que es el milenio. Y esa es la figura también de la iglesia. Pero fíjense en el versículo 8, otra vez. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Acciones justas. Acciones justas de los santos. Nuestras acciones como santos son consideradas por Dios. Todos aquellos que quieren hacer acciones justas, y aunque hagan acciones justas sin ser santos, no tienen ningún valor en la eternidad y no abonan en nada a la salvación. Un santo es un hijo de Dios,
alguien que ha nacido verdaderamente de nuevo, y esas acciones justas son lo mismo que dice 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para, ¿no es cierto?, enseñar, redarguir, corregir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado, para toda buena obra. Esas son las sanciones justas, pero para que esa buena obra cuente en esa figura del lino fino, tengo que ser santo. Tengo que haber sido, ¿no es cierto?, elegido, apartado, redimido. ¿Ya? Ok. ¿Estamos claros con eso? Esa es la definición teológica. Este edificio está apartado para el servicio de Dios, pero es una iglesia cuando estamos nosotros acá, porque la iglesia somos las personas, ¿no es cierto? Este lugar está apartado. Es un lugar que está definido su uso exclusivo para las cosas del Señor, pero no es un lugar sacro. ¿Se entiende? Por ejemplo, en la mañana tuvimos un funeral, seguramente la gran mayoría de los asistentes son de un trasfondo católico, y cuando entraban, claro, ellos hacían, porque en su concepción religiosa el lugar es sacro, ¿no es cierto? Y no, lo que hace santo a este lugar es la presencia de la iglesia que somos nosotros. Y es casa del Señor, por supuesto, porque está separado para eso, pero no es el edificio, ¿ya? El edificio está apartado, sí, y eso es parte, como lo hicieron en el Antiguo Testamento. Todas estas cucharas son para comer, almorzar, todo, pero de todas estas cucharas, que son todas iguales, estas dos las vamos a usar exclusivamente para esto, para rellenar cosas relacionadas con el oficio en el templo. ¿Ya? Ese era el punto. Ese era el punto. Entonces, lo mismo, todo lo que está aquí, todo lo que se construye y se ha construido en esta iglesia, cumple esa función. Pero la iglesia somos nosotros. ¿Ya? Somos nosotros. Ahora, culturalmente uno dice, voy a la iglesia porque viene aquí, venimos a nuestra casa. Es nuestra casa. Pero al igual como se dice, ¿no es cierto?, una cosa es el hogar y otra cosa es la casa. El hogar lo hacen las personas. Entonces, lo mismo es aquí. ¿Estamos bien con esto? Bien. Ahora, vamos a alcanzar a ver la primera parte de esto. Los propósitos de la iglesia. Para entender los propósitos de la iglesia, ¿no es cierto?, porque ahora ya empezamos a hablar de nosotros. Cuando nosotros decimos los propósitos de la iglesia, inmediatamente hablamos de qué es lo que tiene que hacer la iglesia. La iglesia tiene que ganar el mundo, la iglesia tiene que esto. Y sí, es parte de los propósitos. Pero antes de eso, yo tengo que conocer cómo es que Dios finalmente operó en nosotros para salvarnos. ¿Ya? Entender cómo es que Dios, por medio de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, operó para salvarnos. ¿Ya? Porque cuando tengo claro esto, entonces puedo entender mejor los propósitos generales de la iglesia y las ordenanzas, por así decir, que están para la iglesia. Lo primero que tenemos que ver es que el Padre nos ha elegido. ¿Ya? Recuerden, Jesús dijo, todo lo que el Padre me dio, viene a mí y yo no lo echo afuera. Lo que el Padre me dio, siempre está diciendo el Padre me dio. ¿Ya? Entonces, 1 Tesalonicenses 1, 4, 2 al 4. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados, de Dios, vuestra elección. Ya, conocemos vuestra elección. ¿Cómo es que conocían eso y de qué daba gracias el apóstol Pablo? Versículo 3. Nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y vuestra constancia. Un cristiano se debe notar esa transformación en su vida.
obra de fe, trabajo de amor, no solo trabajo de amor y constancia. Y ahí dice Pablo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. ¿Ya? Dios nos ha elegido. Ahora, según de Tesalonicenses, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ya. Entonces, damos gracias a Dios por ustedes, porque Dios los ha escogido. Y antes de 1 de Pedro, quiero que vayamos a Juan 10, que no está ahí. Juan 10, 26, 27, perdón, al 29. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ya. Entonces, el Padre nos eligió. 1 de Pedro 1, 17, 18. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Ya. ¿No es cierto? El 17 decía, y si invocáis por Padre. ¿Por qué? Somos adoptados también como hijos. El Padre nos ha elegido. Primera de Pedro 1, 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Ya. Bueno, primero decía Pedro, apóstol de Jesucristo, los expatriados, la dispersión, el Ponto, elegidos, y ahí está otra vez la palabra elegidos, ¿no es cierto? Según la presciencia de Dios. ¿Ya? Para santificación. Entonces, para entender los propósitos de la iglesia, primero tengo que entender cómo es que Dios, en forma trinitaria, operó en mi salvación. El Padre me eligió, el Hijo me salvó, pagó mi rescate, y el Espíritu Santo me transforma y me santifica. Eso es un cristiano nacido de nuevo. Experimenta esto que es solamente un ente pasivo, recibe la salvación, la elección y todo lo que hemos visto anteriormente. Esto también es un ente pasivo, este es el precio por ese rescate y esa salvación, y esto sí que es activo. El Espíritu Santo transforma y santifica. La santificación no es un proceso para ganarnos la salvación. Nos santificamos porque somos salvos. No nos santificamos para salvarnos. Porque somos salvos nos santificamos.
¿ya? Porque el Espíritu Santo tiene que morar en nosotros. Y eso solamente ocurre si se han cumplido las dos acciones anteriores, la del Padre y la del Hijo. ¿Ya? Entonces, en eso vamos a ver la próxima semana las dos siguientes. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Ah? ¿Sí? No, presciencia. Es preconocimiento. Claro. La Biblia usa la palabra presciencia y usa la palabra predestinación. ¿Ya? Presciencia significa que Dios conoce todo. Y Él sabía. Muchos dicen, bueno, no es que Dios nos eligió, sino que Dios sabía que lo íbamos a elegir. Por cierto, Él sabía que nos iba a elegir porque Él nos predestinó antes. Entonces, es eso sencillamente, es la presciencia. Dios conoce todo, eso es lo que está diciendo, según el conocimiento previo de Dios. Pero ese conocimiento previo no significa que nosotros somos los que elegimos a Dios y que Dios solo sabía que yo lo iba a elegir. No, la presciencia es que Dios sabe que yo lo voy a elegir porque Él me eligió primero. ¿Ya? Entonces son complementarios, predestinación y presciencia. Claro, exactamente. También lo vamos a ver en las doctrinas, en la teología sistemática. Bien, yo espero que asistamos la mayoría. Yo este domingo voy a hacer un llamado general para que podamos, porque este sí que es una temática en la cual tenemos que estar todos en un mismo sentir. Se las doy que las raíces hebreas, ya algunos se hayan enredado en la cacha de la espada, está bien, ¿ya? Pero en esto tenemos que estar todos en un mismo sentir. Así que, ahora sí que tienen que venir. ¿Ya? Bien. Padre, gracias por este tiempo que hemos podido aprender de ti, Padre. Y esto que tenga importancia en cada uno de nosotros, Padre. Los que estamos acá, los que están en la web, Padre. También que pongas en el corazón de aquellos que no están, Señor, de que puedan ser obedientes a tu palabra, Señor, y estar como iglesia, como cuerpo delante de ti, aprendiendo de tu palabra y queriendo ser una iglesia sin mancha y arruga, queriendo ser una iglesia que sea un grato perfume delante de ti, queriendo ser una iglesia que dé buen testimonio a los del mundo, Padre, y siendo una iglesia cumpliendo con tus propósitos. Padre, que pongas en cada uno de nosotros el querer y el hacer. Nos disponemos para ti, Señor, para que tú ordenes nuestro tiempo, las ganas, cuando no tengamos, nos traigas con esos lazos de amor, Señor, para estar cada día miércoles a tus pies delante de ti, para escuchar, Señor, y ciertamente que todo esto pueda darle gloria y honra a Cristo, Padre. Hay tantas veces que la iglesia es de vergüenza para el mundo y nosotros como tus hijos, Padre, no queremos que sea así. Queremos ser agradables delante de ti y ciertamente queremos para eso esforzarnos para escuchar tu voz, aprender, Señor, y ponerlo todo esto en práctica para la gloria de Cristo. Obra por medio de tu Espíritu Santo y te pedimos que nos conceda esta petición. Respetuosamente te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.